Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Charlas Forbes en tiempos de crisis. Yo soy Camila Bernal, coeditora de Forbes basada en Colombia, y el día de hoy vamos a hablar sobre el gremio de los gimnasios, que a propósito, la semana pasada le envió una carta al presidente Iván Duque pidiendo que los deje volver a abrir después de casi un mes, un poco más de un mes cerrados como consecuencia de esta crisis. Para hablar del tema nos acompañan Nicolás Loaiza, él es el presidente de Bodytech en Colombia, y nos acompaña también David Raya de parte de Smartfit. Bienvenidos David y Nicolás. Muchas gracias, Camila, Camila. buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, si quieren empecemos para que la gente se haga un poco la idea de por qué ustedes le hacen esta petición al presidente, hablando sobre cuál es el panorama que cada uno ve desde la empresa que dirige. Si quieres, empecemos contigo, David. Perfecto. Básicamente hicimos esta carta y se la quisimos enviar al presidente porque nosotros desde el 16 de marzo, por cuenta propia y precisamente pensando en la salud de todos los colombianos, fue que paramos operaciones, cerramos nuestras sedes y lamentablemente durante todo este periodo no ha habido ningún tipo de ayuda tangible que hayamos podido recibir de parte del gobierno y evidentemente después de casi 7 semanas de estar cerrados y lo peor, de no tener un panorama de cuándo podemos reabrir, la situación cada vez es más complicada. Al día de hoy hemos tratado de mantener lo que tiene que ver con el empleo de todos los colaboradores, tratando de cumplir hasta donde se puede con el tema de arriendos, pero naturalmente después de tanto tiempo de estar cerrados y sin percibir ingresos, pues ya se vuelve cada vez más difícil cumplir con cualquier tipo de obligación. Nicolás, ¿cuál es el panorama de parte de Bodytech? Sí, pues, digamos, de parte nuestra, y yo creo que con David y con el gremio en general, que representamos un poco los gimnasios, los centros médicos deportivos, las instituciones prestadoras de servicios de salud a través del ejercicio físico y los gimnasios en general, hemos recogido alrededor de unos 2.000 gimnasios en el país y estamos representando a las grandes cadenas. Un poco lo que sentimos es un sector muy vulnerable en este momento. Como dijo David, cerramos desde el día 16 de marzo y desde ese día tenemos cero ingresos y lo que hemos hecho es tratar de cubrir pues, nuestra operación con la caja que teníamos y buscar caja en el sector financiero tratando de cubrirle el empleo, que es digamos la prioridad en este momento después de la salud. El 16 de marzo cerramos casi 1.070.000 personas que vienen a nuestros gimnasios, a estas digamos, 2.000 gimnasios del país, que aglomeramos cerca de 20.000 empleos o más. Pues cerramos cada uno de nuestros sitios pensando en la salud de la gente, pensando en la salud de nuestra población, además porque pues, nuestro foco de trabajo es la salud a través del ejercicio físico. Sentimos que es importante que se nos declare un sector vulnerable y que podamos ser parte de las ayudas del gobierno y que se entienda que estamos en una situación pues difícil de operación y, y pues bueno, estamos digamos, mirando cómo mitigamos y cómo salimos adelante. Bueno, en la carta ustedes le pedían al presidente que los dejara abrir lo más pronto posible, adoptando una serie de medidas y protocolos de bioseguridad para garantizar pues, la seguridad de sus usuarios. ¿Qué pasaría si el presidente decide que definitivamente esto no puede ser posible en el corto plazo? ¿Qué plan viene después o qué petición tienen ustedes? David. Perfecto. Mira, de entrada, estamos pidiendo reabrir después del 11 de mayo, evidentemente, cuando se acabe el tema de la cuarentena. Y en dado caso que no pudiéramos reabrir pronto, y pronto me refiero a las próximas 2, 3, 4 semanas, lo que pedimos es tener claridad, primero, de cuál sería la fecha más probable para reabrir. Y segundo, que nos permitan trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y las mesas que tienen de trabajo para poder definir los lineamientos y los protocolos mínimos necesarios. Y mínimos me refiero a que se tienen que cubrir por todos los gimnasios para que nuestros usuarios no tengan ningún riesgo, nuestros colaboradores tampoco, y podamos retomar operaciones. Entonces, de nuevo, en caso de que
no pudiéramos abrir a partir del 11 de mayo, sí pedimos una claridad de cuál sería la fecha esperada y en el transcurso, de nuevo, que nos permitan trabajar en las mesas que han diseñado los distintos municipios y el gobierno nacional para definir las medidas preventivas. Nicolás, ¿algo que quieras agregar sobre el tema? Sí, yo creo que adicional a lo que dice David es que ya hemos construido unos protocolos de operación que le hemos mandado a las instituciones de salud, a los ministerios, con el propósito de ir adelantando pasos en la apertura futura y ponernos de acuerdo con el gobierno nacional. Digamos, nuestra intención es privilegiar la salud como primera medida y abrir de manera segura en nuestros sitios, pero empezar a trabajar desde ya conjuntamente para que el día que se haga la apertura, pues no tengamos una planeación suficiente que permita que esa operación sea lo más viable posible. En su comunicación ustedes hablaban también en nombre de los gimnasios más pequeños y ponían un poco sobre la mesa el panorama de ellos que ya han tenido que ir cerrando su operación porque pues su flujo de caja definitivamente no daba para mantenerse con 1 o 2 meses cerrados. ¿Qué panorama podrían darnos de cuál es la situación que están viviendo esos gimnasios más pequeños? Nicolás. Sí, mira, creo que sí es una situación muy difícil porque al final, si tú miras, te voy a dar este ejemplo, el 16 de marzo se cierran los gimnasios. La mayoría de las ventas de los gimnasios pequeños se hacen la segunda quincena del mes. ¿Sí? Y durante el mes de marzo el gimnasio tiene que responder por sus nóminas completas, tiene que responder por todos sus contratos de arrendamiento, tiene que responder por todas las cuentas de ese mes. Entonces, si tenía una caja prevista para ese mes, que no la logró conseguir el mes, digamos, los últimos 2 semanas, pues se la tuvo que gastar en esa operación. Cuando ya va a llegar abril y va a empezar a operar y va a pagar otra vez arriendos para abril y sabe que no le llegaron sus ingresos y no tenía la nómina, entonces, pues le toca empezar a o devolver el local, despedir su equipo humano o buscar créditos o préstamos de personas para poder operar. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual no solamente los gimnasios, sino yo creo que muchos comercios están cerrando en este momento. Y en el caso digamos, de nosotros que tenemos un poco más de movilidad, somos más grandes, igual tenemos una situación de caja difícil. ¿Por qué? Porque pues, privilegiar las nóminas significa no pagar otras cosas. Entonces, al quedar con cero ingresos, y si tenemos que pagar arriendos, y si tenemos que pagar servicios públicos, y si tenemos que pagar impuestos, pero además tenemos nuestra prioridad de pagar nóminas, pues el flujo de caja se agota. Entonces, pues va a traer un desempleo muy grande y pues hemos tratado de cuidar el empleo hasta donde hemos podido, pero eso tiene un límite. Y los gimnasios pequeños pues son al final los más vulnerables. David, ¿algo que quieras agregar? Sí, bueno, como comenta Nicolás, dentro de el grupo que nos hemos juntado precisamente para entrar en comunicación con los distintos ministerios y ojalá que con el presidente, están los pequeños gimnasios, las cadenas independientes como la Asociación de Gimnasios del Valle del Cauca, los pequeños gimnasios de Bogotá. Y básicamente el otro tema que hemos visto que ha faltado, se han anunciado muchas medidas de alivio, pero no sentimos que hayan bajado al sector. Y, por ejemplo, también es una realidad que no puedes aliviar todo a base de préstamos bancarios o de préstamos del gobierno. También debería de haber alivios tributarios significativos que nos permitieran seguir cumpliendo con el tema de nóminas y también un marco legal mucho más definido para el tema de arriendos. Cuando sacó el decreto el Ministerio de Vivienda, homologó el tema de arriendos de vivienda como tal y arriendos comerciales, y son de naturaleza totalmente distinta. Entonces, también ahí es que se requiere una claridad de cómo debería de funcionar. Nosotros no estamos queriendo incentivar el no pago, pero evidentemente sí queremos tener un marco que nos permita dialogar con los arrendadores y también que los arrendadores no sean los únicos que se lleven la carga. Aquí pensamos que debería de ser una colaboración entre el gobierno, los arrendadores y los arrendadores. Bueno, hemos hablado de la propuesta que ustedes le pasaron al gobierno en cuanto a las medidas de bioseguridad, pero probablemente muchas personas no tienen conocimiento de cuáles son esas medidas.
¿Podríamos mencionar algunas de las que son las más importantes, Nicolás? Sí, digamos que son medidas muy básicas y arranca por el registro de nuestros clientes en las sedes, por limitar los aforos, de tal forma que podamos tener la entrada controlada de nuestros afiliados a las sedes. Nuestros afiliados se puedan registrar con anticipación y poder recibir cierta cantidad de personas durante el día y no tener grandes picos de operación, es lo primero. Lo segundo es que en ese protocolo de ingreso pues haya un proceso de higienización o sanitización para que todas las personas que entren a cada una de nuestras sedes pues esté lo mejor posible, podemos controlar las temperaturas, poder tener todos los materiales de protección, tapabocas, guantes, en fin, para empleados para los clientes, establecer unos protocolos de medidas del cliente dentro de las sedes con un distanciamiento razonable que permita la operación, delimitación de las zonas de entrenamiento. Creo que hay una cosa muy importante que podemos hacer, dado que tenemos equipo médico en nuestra sede, nosotros tenemos médicos deportólogos, tenemos fisioterapeutas, tenemos personas de la salud. Detectar casos tempranos para el Ministerio y para la Secretaría de Salud también es una posibilidad dentro de nuestras sedes, tratando de estar controlando lo que está pasando dentro de las sedes con este grupo de personas. Adicionalmente, incluso velar porque el desplazamiento de nuestros clientes desde sus casas hasta nuestros puntos, hasta nuestros clubes y gimnasios, se haga de una manera más segura. Nuestros clientes viven muy cerca de nuestras sedes, casi que el 70% vive alrededor de 1 kilómetro a la redonda, ¿sí? Y a ese kilómetro pues pueden irse caminando, pueden irse en bicicleta, entonces motivar y no hacer uso del transporte público, que seguramente es uno de los elementos que más dificulta pues el aislamiento de las personas en esta pandemia. David, Nicolás menciona que, así como ustedes dijeron en la carta, están en capacidad de hacerle un aporte al Ministerio de Salud haciendo detección de casos tempranos. ¿Cómo han visto el desarrollo de esa iniciativa en caso de que pudiera implementarse? ¿Qué es lo que propone? Bueno, lo primero que estamos proponiendo es que nuestros usuarios bajen la aplicación que desarrolló el gobierno colombiano, la Corona App, para que sea mucho más fácil el tema del monitoreo y mitigar el riesgo de contagio, así como dependiendo de las alcaldías que han puesto a disposición el registro de todos los ciudadanos, que también incentivemos ese registro para que con base en eso sería el primer paso donde estamos aportando con el gobierno, estamos concientizando a nuestros usuarios y estamos teniendo un primer paso mucho más seguro. El otro punto es precisamente lo que comentaba Nicolás. Antes de que el usuario pueda acceder a la sede, se le va a monitorear el tema de la temperatura, se le hará una prueba de olfato, que son de los indicios que sabemos que son los primeros síntomas que tiene el virus. Y adicionalmente, precisamente con el equipo médico que tenemos en nuestras sedes, también si de pronto algún usuario nuestro presenta algún tipo de síntoma, que pueda ser evaluado con un poco más de detalle y remitido a la institución de salud correspondiente. Me genera curiosidad el tema del control de fluidos, por ejemplo, entre las personas que están en el gimnasio. ¿Han pensado en ese ítem? Sí, y tiene que ver primero con el distanciamiento. Para nosotros, y creo que es un ejemplo muy gráfico, en el momento que se liberó el que la gente pudiera salir a la calle a hacer ejercicio, se empezaron a notar aglomeraciones. Es muy distinto cuando estás haciendo el ejercicio al aire libre que si lo haces dentro del gimnasio. En el gimnasio podemos delimitar las áreas y a través del staff incentivar a que se mantengan esas distancias. Adicionalmente, y como primera etapa, estaríamos cancelando las clases grupales. ¿Para qué? Para que precisamente evitemos el que se estén teniendo un distanciamiento menor al recomendado. Adicional a lo que comentó Nicolás, el uso de tapabocas. Estamos también duplicando las estaciones de sanitización con los geles antibacteriales. Estamos fomentando el uso de
que el usuario traiga su propia toalla, además de las toallas desechables que típicamente tenemos dentro de los gimnasios. Nicolás, ¿algo que agregar? No, yo creo que está muy claro lo que acaba de decir David. Esa es la forma de poder prevenir el tema de fluidos en las sedes. Bueno, y ahora quisiera que me contaran un poco sobre las iniciativas que han tenido para tratar de contener el impacto de la crisis del coronavirus durante esta época de cuarentena. Muchos han optado por las clases virtuales, por enviar información a sus usuarios, no sé, en temas alimenticios, asesorías. ¿Qué iniciativas han tenido y cómo han visto el impacto que ha tenido en sus usuarios? Sí. Pues mira, sabes, digamos que nosotros hemos tenido, y yo creo que casi todo el gremio, en casi todo el gimnasio, es un trabajo muy fuerte conectando a todos nuestros clientes en clases grupales. Entonces, digamos, en el caso de Bodytech hemos tenido un streaming donde hacemos 6 clases diarias con entrenadores, que las improvisamos un poco desde la casa, hacemos, digamos, la logística para poder dictar desde la casa de los entrenadores estas clases a los usuarios. Hemos tenido muy buena acogida. Son clases a los usuarios y a la comunidad. Digamos, las hemos tenido abiertas un poco para que todo el mundo pueda hacer ejercicio. Hemos tenido días de 100.000 personas en clases en un día. O sea, realmente ha sido muy bueno. Y tratando de acompañar al cliente en esos momentos. También hemos dispuesto de nuestro equipo médico, hemos llamado a las personas de mayor riesgo o que tenemos en nuestro sistema que tengan enfermedades de hipertensión, diabetes, o sea, que tengan algún tipo de condición para acompañarla también en esos momentos y que sigan practicando su ejercicio y tengan buenos hábitos ahora pues que pueden estar en este riesgo. Hemos implementado un programa de nutrición online, que también estamos hoy al aire con él, y hicimos un programa que se llama My Coach, que es de acompañamiento al cliente general, donde es un programa donde un entrenador atiende a una persona durante 30 minutos, hace su programa de entrenamiento y lo acompaña semanalmente. Hemos estado muy activos en esto. David, de parte de SmartFit, ¿cómo ha sido? Ha sido muy similar a lo que acaba de comentar Nicolás. A través de Facebook, Instagram y YouTube hemos estado dando clases grupales, igual con un clasegrama muy completo, 5 o 6 sesiones al día, y tratando de poner distintos estilos, la gente que busca mantener un poco la condición física, la gente que no quiere perder tanta masa muscular, etc. Adicional también a conferencias con nuestros médicos deportólogos y nutricionistas, precisamente porque una de las cosas que rápidamente empezamos a notar es que el encierro estaba provocando mucha ansiedad y la ansiedad estaba provocando exceso de alimentación en cada uno de nosotros. Entonces, desde ese enfoque de prevención, tratar de dar charlas que pudieran ser complementarias al entrenamiento en casa. Otra cosa que hemos visto, evidentemente la audiencia ha venido aumentando, pero al final termina siendo limitado. Habrá casas donde sí puedas tener ciertos equipos, ciertas pesas, pero hay lugares donde lo más que logras hacer es con tu propio cuerpo en 2 metros cuadrados. Entonces, hemos tratado de buscar que las clases sean lo más diversas posibles para que cualquier persona se pueda entrenar. Y también lo que hemos notado es, de nuevo, esta necesidad de no solo estar manteniendo la condición, sino ya tratar de retomar o al menos de recuperar un poco de lo perdido en términos de grasa y masa corporal. Nicolás, bueno, ya para ir terminando, ¿qué esperan que pase con esta comunicación de presidencia? ¿Hasta cuándo de pronto van a dar plazo para recibir una respuesta? ¿Qué medidas piensan tomar en caso de no tenerla? Sí, yo creo que tenemos 3 cosas claras que queremos de presidencia de la República o del gobierno en general. La primera es que seamos declarados un sector vulnerable, ¿sí? Un sector que realmente está siendo afectado y poder ser partícipes de alivios tributarios, financieros, que podamos tener unas ayudas que nos permitan seguir operando y sobre todo volver a desarrollar nuestro negocio, porque vamos a tener un track de tiempo para poderlo volver a retomar a como estábamos antes del COVID.
Digamos que ese es el primer punto. El segundo punto es que el tema de arrendamientos, como comentamos ahora con David, es un tema muy importante. No teniendo ingresos y teniendo ingresos ceros, tener que pagar arrendamientos en este momento o pagarlos en el futuro también, sabiendo que ahora no tenemos forma, esos ingresos jamás van a volver porque nosotros congelamos las afiliaciones de todos nuestros clientes, entonces los ingresos de la mitad de marzo más abril más mayo, todos esos ingresos nunca van a volver, son ingresos ceros, entonces volver a pagar esto en el tiempo pues va a ser muy difícil. Entonces, esa ley de arrendamientos de vivienda realmente para el comercio y creo que en general no nos está funcionando. Y lo tercero es tener una claridad sobre la apertura de las sedes, en qué fecha realmente creen que podemos abrir, con qué protocolos ponernos de acuerdo con el gobierno para eso. Yo creo que esas son las tres cosas. Y tal vez lo que diría finalmente es que somos salud. Estamos trabajando por el mismo propósito que en este momento motiva a la población, es trabajar por la salud de la población. La obesidad y el sobrepeso, pues también es una pandemia, también los problemas de hipertensión, diabetes, las enfermedades cardiovasculares, pues son enfermedades que hoy en día con el sedentarismo y la gente en las casas va a ser complicado. Entonces también estamos siendo parte de la solución de la salud del país. Bueno, David y Nicolás, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero esperemos que haya sido un espacio en el que tanto los usuarios como las personas que de pronto hagan parte del gremio y que nos estén viendo hayan podido solucionar un poco las dudas que habían en torno al tema. Muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias a ti, Camila. Muchas gracias, Camila. Y un buen día. A todos los que se conectaron a ver este video, muchísimas gracias por haber participado. Recuerden que pueden volver a verlo a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia, y también a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, en donde también nos encuentran como Forbes Colombia.